Ya sabe qué va a regalar. Las flores son siempre un aliado para celebrar a mamá. Sin embargo, llevarlas a casa requieren de meses de cuidados. Aquí está historia. Gerberas, Belén de Guinea, crisantemos, hortensias, mariposas, girasoles y cientos de variedades de flores ya alegran las calles y mercados con sus colores. Y es que además de ser primavera, una fecha muy especial se acerca para todos los mexicanos, el Día de la Madre. Pero para flores a regalar, como Xochimilco, no hay igual. Ejemplo de ello es el mercado Acoxcomatl de San Luis Tlaxialtemalco. Tenemos una venta muy buena de estos días, de ahorita al 10 de mayo. 50% más de la venta. Sí. ¿Cuántas llega a vender por mes o por semana? Por semana, yo creo que unas 1000 plantas por semana de hortensia nada más. Pero la magia no se realiza sola. Enrique es uno de los 300 productores de este poblado y con más de 50,000 flores distintas que custodiar, despierta cada día antes del amanecer para comenzar los cuidados que requieren un aproximado de 25,000 litros diarios de agua para riego y que, dependiendo del tipo de flor, llevan un tiempo de hasta 8 meses bajo el techo de su invernadero. Las hortensias, que es un cultivo de más tiempo, es por ahí del mes de septiembre, ahorita. Y por ejemplo el malbón, que dura 4 meses, el Belén, que dura 3 meses y medio. Agua diario, fertilizante, fungicida, entonces para que pueda estar sana la planta. Cuidados aprendidos por herencia de sus padres, abuelos y bisabuelos, que al reflejarse en pequeñas macetas, son vendidos desde 6 y hasta 80 pesos. Tenemos las rositas, que valen 10 pesos. Tenemos crisantema, que vale 12 pesos. Hortensias, que valen, hay de 20, 25, 30, 35 y 80 pesos. Como Enrique, los floricultores de Santiago Tlaxialtemalco se dicen listos para ayudar a festejar un 10 de mayo más. Culminación del trabajo, ¿no? Ver que mis plantas le gustan a las personas y que las personas se sienten bien con ellas, ¿no? Jorge Barajas en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.